Casi las 7 menos 20 de la tarde, pero habíamos prometido cuando comenzábamos el programa hablar un poco de este anuncio que se hizo ayer por parte del ministro Martín Guzmán, donde habló de bonos, habló de IFES, una ayuda monetaria, justamente teniendo en cuenta lo que conocíamos días antes, que tenía que ver con la inflación y uno de los peores números, no, el peor número en años en la Argentina. Por eso, de alguna manera, salieron con estos anuncios para tratar de calmar las aguas y de contentar a algunos. Me parece que de todas maneras no va a ser suficiente, pero le vamos a preguntar de esto sobre todo a Guillermo Poch, que es tributarista. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo va, Mercedes? ¿Cómo va, Cecilia? Bien, ahora, escuchando todos los anuncios de ayer, que es dar estos bonos, estos incentivos, que sin duda vienen bien, ¿no? Es por única vez, pero bueno, algo suma. Digo, ¿de dónde sale la plata? Porque si vamos a ir tapando huecos con esta plata que se da por momentos, también se generan huecos en otro lado. Sí, ahí lo que se está hablando es hoy en día que se está hablando mucho, está vinculado con el impuesto sobre la renta extraordinaria, como se está diciendo ahora, renta inesperada, que sería se está hablando de un grupo de empresas que facturan más arriba de 1.000 millones de pesos, algo por el estilo, que esto surgió todo la semana pasada, cuando se empezó a hablar del tema de que no se iban a subir los derechos de exportación sobre los granos. Y en ese contexto, bueno, quedó cierta duda o inquietudes y también no alcanzaba a la gente del sector agropecuario, producto de las rentas que se estiman que va a suceder por el conflicto bélico que hay en Ucrania. Sí, exactamente. Imagino que las empresas contentas no deben estar. No, porque hay que entender algo. Este impuesto sobre la renta extraordinaria, que desde un punto de vista técnico se llama impuesto sobre la superrenta, se aplican, en definitiva, cuando por un accionar del Estado unos pocos se ven beneficiados y a muchos los termina perjudicando. Entonces acá la situación es que desde un punto de vista teórico o una crítica constructiva desde el lado profesional es ¿qué accionar hizo el Estado para que algunos se vean beneficiados? Si fue el mercado el que dio ese beneficio para determinados sujetos, no es desde la teoría, no es recomendable su implementación. ¿Por qué? Porque son impuestos que fueron creados para solventar cuando el Estado es el que está en guerra y, no sé, imagínate un Estado en guerra. Está produciendo armas de determinadas empresas y a otros le están rompiendo la fábrica. Bueno, para arbitrar los medios de que el que le va bien se hace cargo de la gente que le va mal, se aplican estos gravámenes que son adicionales a los impuestos a las ganancias. ¿Por qué hago este comentario? Porque en definitiva una empresa ya viene pagando impuestos a las ganancias. Si además le agregas un plus más, ponerle un 35. La última vez que se aplicó un gravamen de esta naturaleza fue el 15. Tiene el 50% de impuesto a las ganancias. Termina siendo muy alto, la verdad, la carga tributaria. Y eso va a llevar a que haya litigios en ese sentido. Ahora, ¿se puede oponer la empresa o ya al ser una bajada de línea es un impuesto que entra directo? Si pensemos por un instante que pasa por diputados, pasa por senadores, la ley es aprobada. Perdón, eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Yo escuché hoy a la mañana que la parte de la oposición, no sé si por diputados o senadores, iba a estar totalmente opuesto, que no lo iba a aprobar eso. Claro, ahí está el tema. Hoy en día va a tener que haber una discusión parlamentaria. Y esa discusión parlamentaria, dependiendo quién gane, oficialismo u oposición, habrá o no habrá impuestos. Pero pensemos por un instante que haya impuestos. Para que una empresa esté pagando una tasa del 50% sobre las rentabilidades es muy alto. Entonces eso no cabe en dudas de que va a ser algo que se va a litigar. Claro. Porque en definitiva ya hay antecedentes en materia tributaria de que por montos inferiores a eso ya se considera que el impuesto es confiscatorio. Entonces ahí habría que hacer un análisis muy minucioso de cuándo se consideraría que hay una renta extraordinaria y cuál sería la alícuota que en definitiva va a quedar. Pensemos que hoy con bienes personales, pensemos que hace poquito se discutió en el ámbito del Congreso bienes personales. Llegó en definitiva a discusión
hoy están bastante igualados los números para ver si se aprueban o no se aprueban, con lo cual puede haber una discusión. Pero pensemos que venga una alícuota de un 15%, va a ser una tasa alta. Claro. Y en definitiva, digo, terminan siendo parabonos que son útiles. ¿Le sirve a la gente en el bolsillo o es tapar un bachecito nada más? Todo lo que se le pueda dar a la gente que incentive el consumo, en definitiva, es beneficioso. El tema es, a su vez, que vos podés dar la plata, pero de dónde está surgiendo y qué efecto tiene eso. Entonces, a veces hay que pensar que hay que arbitrar los medios para también tener impuestos que no generen muchos efectos adversos. O sea, hoy Argentina ya tiene una presión tributaria alta en la región. Entonces, lo que habría que pensar es decir, bueno, hay forma de tener impuestos que que afecten menos. Hoy una empresa que está perdiendo plata tiene que estar pagando impuestos sobre los débitos y créditos, impuestos sobre los ingresos brutos. Entonces, esos gravámenes no son convenientes dentro de la actividad económica. ¿Por qué? Porque a alguien que ya está mal económicamente le dictás la sentencia de muerte, aplicándole más gravámenes. Entonces, esas situaciones habría que tratar de trabajarlas desde una reforma en el sistema tributario. Sin duda, sin duda. Siempre queda como este dejo de, bueno, estos anuncios que contentan a un grupo siempre van a perjudicar a algo, a un sector. Entonces, bueno, tratar de que sea lo menos posible, ¿no? Porque si no, dentro de un mes tenemos que hacer anuncios para darle posibilidades económicas a ese sector de donde sacaron la plata también. Totalmente. O sea, siempre los impuestos tienen efectos en la economía. Lo que hay que tratar es de analizarlos previamente y que sean los efectos, o sea, los menos posibles, en definitiva. ¿Había otra solución que tenía el gobierno en lugar de poner este impuesto para poder tratar de ayudar a la gente que consideraba y no tener esta oposición? Hay distintas alternativas, o sea, lo que uno tiene que pensar, los impuestos son una cara de la moneda, ¿sí? Entonces vos decís, ¿hay alternativas? Sí. Una posibilidad es reduciendo gastos. No quiero reducir gastos, no estoy en condiciones de reducir gastos. Bueno, lo que tengo que tratar de hacer es de ampliar la base a donde se aplican los impuestos. ¿Cómo es esto? Generando inversiones, generando mayor actividad. Entonces, lo que uno tiene que formularse es decir, bueno, ¿cómo puedo ampliar el universo de sujetos alcanzados? ¿Cómo pueden venir capitales, inclusive del exterior, en pos de aumentar la recaudación sin incrementar los impuestos? O sea, una posibilidad es generando, o sea, incentivos para que vengan inversiones. Claro, entonces, no necesariamente hay que... Totalmente. Entonces, ahí lo que hay que buscar es la forma para que a vos te vengan capitales desde el exterior y también propios, nacionales, y que inviertan y que generen valor. O sea, todos los impuestos, en definitiva, sea el IVA, sea el impuesto a las ganancias o sobre los patrimonios, tienen origen en la generación de valor. Entonces, lo que la dirigencia política, no importa el partido político, tiene que trabajar para decir, bueno, ¿cuál es el contexto a las cuales las inversiones quieren ir? Entonces, formar ese contexto para que vos, con mayor actividad, mayores empresas, no tenés que subir la carga tributaria, te permite la posibilidad de bajar las alícuotas, bajar la presión y terminás recaudando más. Pero estamos condenados, Guillermo, claro, porque sí, bueno. si lo que tenemos que tener para evitar que suban los impuestos es credibilidad y traer capitales del exterior, estamos condenados a que siga habiendo cada vez más impuestos, porque acá a la Argentina cada vez le creen menos, cada vez se apuesta menos, los que están acá se quieren ir. Los países compiten, o sea, para llevar inversiones de un país a otro. Eso se conoce en el derecho tributario internacional, que los países compiten bajando alícuotas y tratando de atraer capitales. O sea, hay que saber que los capitales son muy dinámicos, se mueven mucho más rápidos que las personas. Con lo cual, vos lo que tenés que tratar de generar son marcos legislativos e impositivos que lo que te permitan es traer inversiones. ¿Por qué? Porque le facilitas la carga tributaria a la gente que está o sea, viviendo en el país, en definitiva. Sin duda. Bueno, veremos entonces, le vamos a dar un tiempo a la discusión también como para ver si finalmente se concreta, si no, y cómo resulta, ¿no? Seguramente en algún momento volvamos a hablar de esto, Guillermo. Por favor, quedo a disposición de ustedes y un gusto. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.
Y no solamente, obviamente, hablaron de esta posibilidad de este impuesto, sino también de los bonos. El anuncio principal tuvo que ver con los bonos, esta ayuda económica que se iba a dar a ciertos sectores, principalmente empleados que cobran bajos sueldos, como para poder